Buenos días, gracias Shirley. Me uno al saludo y les decimos con entusiasmo a quienes están aquí en Guatemala, también en la región más cercana, Centroamérica, pero tenemos participantes desde Sudamérica, también tenemos en México, así que con gran placer, qué bueno saludarles, que han aceptado la invitación para estar con nosotros. Y queremos saludar también a la gente en España, donde vamos a ser retransmitidos en tiempo diferido. Qué bendición, qué gozo el que podamos conversar esta mañana alrededor de este gran tema. Queremos aprovechar al máximo el tiempo, así que quisiera de una vez abrir pantalla para que tengamos a la vista lo que vamos a estar compartiendo. ¿Cómo liderar cuando no estás al mando? Evidentemente, el liderazgo es nuestro tema, pero vean el subtítulo, los 4 hábitos cotidianos que lo facilitan. O sea, ¿qué es lo que hace más fácil liderar cuando no estamos a cargo de o en la posición donde tomamos, vamos a decir, todas las decisiones? De eso se trata esta conversación y quiero comenzar con un par de preguntas para que la reflexión realmente provoque que nos conectemos con el tema. Quisiera que cada uno de nosotros haga algo. Recuerda a alguien que sin autoridad sobre ti impactó positivamente tu vida. La pregunta es esta, ¿qué hizo a esa persona tan apreciada? Puede ser que estemos recordando a alguien hace 10 años o solamente 5 meses atrás, o a lo mejor en una etapa como la adolescencia, da igual el tiempo, pero alguien que sin autoridad sobre ti impactó positivamente tu vida. ¿Qué hizo a esa persona tan apreciada por ti, aunque no tenía autoridad sobre ti? Y quisiera ir un poquito más allá con otra pregunta. Cuando piensas en tu pasado, reciente, lejano, aquí está la pregunta. ¿Dónde aprendiste el mito de que debes estar al mando para poder liderar? Un mito es algo que damos por cierto hasta el punto de que nadie lo cuestiona, pero en realidad no es una verdad. Así que al pensar en tu pasado, de nuevo la pregunta, ¿dónde aprendiste? Si pudieras tú recordar una etapa o incluso circunstancias, personas que te facilitaron agarrar este mito y quizás asumirlo como una verdad. Debes estar al mando para poder liderar. Bueno, de nuevo, bienvenidos a Cómo liderar cuando no estás al mando. Los 4 hábitos cotidianos que lo facilitan. Tenemos un material y queremos ponerlo a la orden de todos. Únicamente vamos a pedirles al final que, con las instrucciones que nos va a dar David, nos den una respuesta a esta pregunta. ¿Qué es lo que te ha resultado más útil del tema que vamos a conversar en los minutos que están por delante? Esta es la intención, este es el fin, el resultado que me gustaría a mí facilitar y provocar en esta conversación. Comprender, esto es ampliar, profundizar esta comprensión de que en el ejercicio de liderazgo es posible tener influencia antes de tener autoridad, o que simplemente podemos tenerla aunque no tengamos una posición de liderazgo, de autoridad. Al cultivar y aprovechar la influencia, los grandes líderes, hombres y mujeres, gente joven, gente con más experiencia, no esperan a estar al mando para comenzar a liderar. A veces que hemos conversado alrededor de este asunto, ha surgido la pregunta, ¿este es un tema para líderes emergentes, líderes jóvenes? Únicamente la respuesta siempre ha sido no. Esta es una conversación para todos, incluso los que tenemos buenos años de ejercicio, de experiencia. Siempre estamos en circunstancias donde de pronto servimos en equipos y organizaciones donde no estamos al mando. Y la pregunta sigue siendo esta, ¿es posible liderar? Así que no es solamente para líderes emergentes. Me encanta saber que tenemos gente joven en el grupo que aceptó la invitación para estar con nosotros, pero también que tenemos gente con muchísima experiencia, porque creo que la conversación es válida para todos. Bueno, tenemos 3 segmentos, 3 grandes contenidos. Primero hablaremos de la realidad del liderazgo para tener un punto de partida.
Luego voy a hablar de la identidad personal. Cómo esto es fundamento para hablar de cómo liderar cuando no estamos a cargo, cuando no estamos al mando. Y luego nuestro enfoque, que será la mayor parte del seminario, está en los 4 hábitos cotidianos que facilitan liderar cuando no estamos al mando. Así que vamos con el primero. Aquí vamos a cubrir 2 asuntos. Vamos a comenzar haciendo una conexión entre autoridad, influencia y poder. Términos, conceptos que muchas veces se mezclan, a veces asumimos que son sinónimos y no lo son. Y luego hablaremos de los 3 mitos en los que se sustenta este asunto con el que ya hemos comenzado a conversar. Autoridad, influencia y poder. 3 conceptos muy relacionados en el contexto del liderazgo, pero que no son lo mismo y no significan igual cosa. A ver, la autoridad es algo que se nos da, se nos confiere, se nos nombra como coordinador del equipo, director de la organización, pastor principal. Eso es una posición. Y eso es lo que muchas veces aparece en nuestras tarjetas de presentación o cuando tenemos algo en el correo electrónico y aparece después de nuestro nombre. Esa es la posición. Ahora, la influencia, y es lo que vamos a destacar en esta conversación, ese es el corazón que yo quería que fuera lo medular de nuestro tiempo juntos, es lo que posees dentro de ti. ¿Quién eres? ¿Quién eres en términos de experiencias, capacidad de vida, dones, talentos, vocación? ¿Quién eres? Es con ese capital que realmente nosotros impactamos, influenciamos o simplemente no. Y por último, el poder. Y ven la manera en que, la connotación con la que vamos a conectar poder con autoridad e influencia. Esto tiene que ver con la capacidad, al combinar autoridad, la posición, con quiénes somos, para causar bien. Eso es lo precioso del liderazgo, cuando nuestro legado, nuestro impacto es positivo o, lamentablemente, con el poder, esa mezcla de autoridad e influencia también produce mucho daño. Por eso necesitamos hablar de estas cosas. Por eso yo creo que el tema no es solo fascinante, creo que es pertinente. Se está conversando mucho, hay más literatura nueva alrededor del tema. ¿Es posible liderar sin estar a cargo, sin estar al mando? La respuesta que ya vamos dando es absolutamente sí. Así es. Ahora, la influencia es el concepto que describe con mayor precisión la función innata o natural del liderazgo. Por eso no necesitamos la autoridad, la posición, y no necesitamos tampoco hacer un mal uso de ella cuando la tenemos. Basta con tener influencia, que es realmente el asunto central, medular del liderazgo. Tendremos 2 pausas para tener conversación, así que ahora mismo quiero invitarles para que mientras vamos ya poniendo en la mesa estas ideas, si ustedes tienen preguntas, comentarios, pueden enviarlas al chat o anotarlas por ahí. Cuando tengamos los tiempos para interacción y conversación, entonces los micrófonos se van a abrir para que podamos conversar. Definitivamente quiero que esto sea una conversación. La ventaja es que tenemos notas, como lo dije, y están a la orden de todos. Solamente nos tienen que decir qué fue lo más útil, qué ha sido lo más útil del webinar. De manera que con esas notas, ustedes tienen la ventaja de ir a mayor profundidad. Yo puedo ir un poquito más rápido al exponer y hacer un mejor uso del tiempo. Así que esta conversación va de esto, la influencia versus la autoridad. Y destaco la influencia porque es precisamente lo que yo quiero vender esta mañana. Creo en esto, le he dedicado a esto mi vida y estoy convencido de que es posible liderar sin estar al mando. Pero tenemos que aprender a trabajar con estos hábitos que nos ayuden a hacerlo de manera más efectiva. Los líderes lideran, y no es redundancia, está correctamente enunciado. Los líderes lideran con la autoridad del liderazgo. O sea, claro, la posición cuenta y para eso existen en las organizaciones los niveles, las jerarquías. Pero atención, los líderes también lideran sin ella. O sea, vamos, si no tengo la posición, si no me la ofrecen, si no me la dan, eso no significa que no puedo liderar. La autoridad es ampliamente irrelevante. Tener la posición es secundario o terciario. Si eres un líder, hombre o mujer, un líder emergente o un líder bien fogueado, bien experimentado, vas a liderar cuando te necesiten.
No vas a liderar solo cuando tienes la posición. Ese es un enorme error. Y no solamente es un error del contexto cristiano. Estamos hablando aquí en un contexto de líderes, hombres y mujeres, cristianos, sirviendo en iglesias, en organizaciones, ministerios. Pero esto ha golpeado todo el ámbito del liderazgo. En el mundo académico, negocios, simplemente hemos abrazado un mito que no es la verdad, que no corresponde con la realidad. Y aquí es donde quiero comenzar. 3 mitos sobre la autoridad en el liderazgo y que muchas veces confunden y distorsionan. Tu autoridad en la organización determina tu influencia. O sea, hasta tener la posición y dependiendo si es cada vez más alta, mi influencia es más grande. No, esa no es la realidad. Hay muchísima gente que tiene, por las razones que sean, posiciones de alto impacto y son una desgracia para sus organizaciones. ¿Por qué? Porque la autoridad no determina la influencia. Son malos ejemplos, son pésimos en relaciones para crear equipos, simplemente no hacen la conexión entre visión y vida dinámica de la gente. El segundo mito, tu autoridad es independiente de tu carácter. O sea, da igual quién soy, cómo me porto, lo que hago. El tema fundamental es que tengo la autoridad. Es algo así como aquí yo mando. Yo soy la jefa. Yo soy el jefe. No. Estudio tras estudio en el campo organizacional, cristiano y no cristiano, pone en evidencia que la autoridad es precisamente el poder y la influencia, un subproducto del carácter. O sea, el desarrollo del carácter es lo que provee credibilidad y eso es fundamental. En esta sección del material ustedes van a ver que yo amplío mucho más lo que estoy diciendo aquí de forma resumida. Tu autoridad en la organización determina tu influencia, número 1. Mito 2, tu autoridad es independiente de tu carácter. Mitos, no son la verdad. 3, tu nivel de autoridad determina tu nivel de confianza. Otra vez, en la medida que ponemos la visión en que si subo un escalón más, voy a adquirir más confianza, estamos jugando a una apuesta falsa. La confianza en realidad siempre la tomamos prestada cada vez que subimos un escalón en el liderazgo, porque es hasta que generamos resultados, desempeño, que la gente a la que servimos va a decir, Jorge es una persona, un líder digno de confianza. Sus resultados lo están demostrando. Así que no es en función de en qué nivel estoy sirviendo que yo logro adquirir mayor confianza. No existe tal cosa. Así que comenzamos precisamente donde mi intención era en esta conversación comenzar, y es realmente desarticulando estos mitos. La influencia, para ir concluyendo, nos propone Clay Scroggins. Van a ver que en las notas he citado a este autor, es también un pastor en Estados Unidos y ha escrito un libro al que voy a hacer referencia más tarde. La influencia siempre supera a la autoridad y los líderes, atención, que sacan sistemáticamente ventaja de su autoridad, la posición, para liderar, son mucho menos efectivos a largo plazo que aquellos que aprovechan su influencia. Porque la influencia es el corazón, es la naturaleza, lo innato del liderazgo. Entonces ahora voy a avanzar para hablar del fundamento de la identidad. ¿Por qué es tan importante pararnos y estar bien conscientes de quiénes somos? Y aquí voy a profundizar, voy a ampliar en 2 aspectos. La arquitectura de Dios, cómo nos crea, nos forma, es única y confiable. Y ese debe ser nuestro punto de partida. Pero también tenemos que entender otros elementos que son parte de la configuración de nuestra identidad personal. La arquitectura de Dios es única y confiable. Antes que líderes, y no debemos perder esto nunca de vista, y más aún cuando estamos a veces en esas circunstancias donde nos sentimos que no estamos a cargo, que no estamos al mando, y que tenemos algo más que aportar, o tenemos algo más que señalar para corregir el rumbo. Bueno, antes que líderes somos seguidores de Cristo, y nuestra identidad comienza aquí, amados y valorados por Dios. Somos los amados del Padre.
Entonces, este debe ser nuestro punto de partida, no el estarnos comparando con colegas o personas que para nosotros son dignas de aprecio, o si quien está liderando en mi equipo es mejor que yo o tiene más experiencia. Eso hace muchísimo daño a nosotros, pero también a nuestras organizaciones. Dos, en Cristo ya hemos sido perdonados y somos nuevas criaturas, de manera que no tenemos que estar lidiando con lo que duele o preocupa o cuentas en el pasado que no hemos sabido perdonar. Al profe que no me trató bien en la secundaria, a aquel catedrático en la universidad o mi primer jefe. Y comenzamos a hacer inventarios de ese tipo y perdemos de vista, a ver, ¿dónde estamos parados? ¿Cómo es que Dios me ha hecho quien soy? Amados, valorados por Dios, perdonados y nueva creación en Cristo. Y capaces y equipados nada menos que por el Espíritu Santo. O sea, estoy diciendo, la arquitectura de Dios es esta obra magnífica del Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos han hecho quienes somos, en el sentido de convertirnos en seguidores de Cristo por encima de cualquier otro elemento. Me encanta este tipo de reuniones donde estamos en un ambiente intercultural. Como dije al principio, tenemos gente de toda Centroamérica, tenemos gente de México, probablemente tenemos alguien de Estados Unidos, de la población hispana, tenemos gente en Sudamérica y nos están siguiendo también en España. Así que el tema no es tu cultura, cualquiera sea, muy buena, o en algún momento pensar que mi cultura es menos que la otra. Ese no es el tema. Somos, por arquitectura de Dios, únicos y confiables, por lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nosotros. Ahora, hay otro elemento importante que no deberíamos perder de vista cuando hablamos de identidad. Después de haber hablado del reto del liderazgo y lo que implica desarticular esos mitos, tenemos que también conocernos. En la medida que tenemos mayor conciencia de nosotros mismos, de lo bueno y de lo débil, estamos mejor posicionados para ser más efectivos y de mayor impacto. Y hay 5 dimensiones de la vida. No quiero que las miremos como las únicas. Probablemente podríamos hacer una lista de 7, 10, pero he encontrado que estas 5 son claves en la configuración de cómo Dios nos ha permitido crecer, desarrollarnos, madurar. Tu historia, número 1, tus emociones, 2, 3, tu motivación, 4, tus competencias y número 5, tu red social. Tu historia, tu pasado, con lo bueno y lo malo. Tenemos que reconocer que hay lo peor y lo mejor, pero en la medida que estamos conscientes de esa historia, entonces bajamos el riesgo de repetirla de manera inconsciente. Tus emociones, ¿qué es lo que más te enoja? Y al enojarte de pronto pierdes la sensibilidad y el cuidado por las relaciones con los demás. O ¿qué es lo que más te entusiasma y más te llena de gozo? Tu equipo lo sabe, tus colegas, la gente, la iglesia a la que predicas y enseñas, conoce qué es lo que enciende tu corazón, tu motivación. A ver, ¿qué intentos, qué deseos, qué sueños nos levantan y nos dan oxígeno fresco cada día? O cuando enfrentamos proyectos que no salen bien, que no caminan con todo el empeño que uno hubiera querido. A ver, ¿qué es lo que alimenta lo que nos motiva? Tenemos que estar bien conscientes de estas cosas, porque ya estamos hablando no solo de lo que Dios, Trino, Padre, Hijo, Espíritu, ha hecho en nosotros para ser quienes somos, pero estas realidades ya son las realidades humanas y nos golpean o nos animan. Y por eso debemos estar bien conscientes. Nuestras competencias, capacidades, dones, esto nos permite decir sí a lo que deberíamos decir sí. Sí, yo colaboro, yo respondo a esta invitación, porque ahí están mis dones. O por el contrario, con cariño, con aprecio, decir, mira, no te puedo ayudar en esto, porque en realidad está fuera de mi zona de dones, de talentos. Algunas veces desperdiciamos lo mejor de nosotros mismos porque estamos tomando compromisos y responsabilidades sin ningún discernimiento de cuáles son nuestras capacidades. Y la red social, los amigos, el grupo de rendición de cuentas, la gente con la que servimos, colaboramos, ¿dónde están ellos? ¿Cómo están ellos? ¿De qué manera nos alientan? ¿Podemos pedir apoyo con ellos? ¿Reunirnos? Todas estas cosas son importantes. Y ven ustedes, cuando juntamos estos dos elementos,
la arquitectura de Dios en nuestra vida, con la configuración que nos proveen estas circunstancias muy humanas, tenemos un cuadro bien completo. Cómo Dios está obrando en nosotros, pero Él también está usando circunstancias. Las historias nuestras, las emociones, la motivación, nuestras capacidades, nuestra red de amigos, hermanos, colegas, y todo esto al final colabora para que seamos quienes somos, para que tú seas ahora mismo quien eres. Alguien tal vez joven, con un gran llamado, con un gran deseo de servir, de liderar, preguntándose, ¿cómo lo hago? Porque no estoy al mando, no estoy a cargo y quisiera aportar más. O a lo mejor alguno que ya con mucha experiencia está en un momento, en una situación donde se siente fuera de control, no estoy al mando y de qué manera puedo aportar de toda la experiencia que tengo a esta iglesia, a este ministerio, a esta organización. Bueno, de esto estamos hablando y vamos a ir a la primera pausa de las que ofrecimos. Así que salgo de compartir pantalla y quiero preguntar a Shirley si tenemos algún comentario. Si no, podemos abrir aquí para todos los que ya están en el grupo. ¿Alguna pregunta, algún aporte? Shirley, ¿tenemos algún comentario, alguna pregunta? Todavía no tenemos en el chat. Bueno, estamos libres en el chat, entonces eso nos da tiempo para los que estamos aquí en la reunión. Una pregunta, un comentario. Ahora que estoy viendo imágenes, encantado hoy sí de saludarles. Al principio fue por fe, no miraba a nadie, pero ahora ya les veo. Y qué bueno, les doy un gran abrazo. La gente de El Salvador, mi saludo, mi cariño para todos ustedes. También tenemos gente aquí en diferentes partes de Guatemala, Sudamérica. Qué bendición, qué gozo. Bueno, no interrumpo más. ¿Alguna pregunta, algún comentario de lo que hemos dicho hasta aquí, en esta primera parte? ¿Quién se anima? Están muy quietecitos y quietecitas. Por favor, Glenda, Yajad, Guatemala. Sí, mucho gusto, Jorgito, gracias. ¿Tú crees que la cultura, por ejemplo, guatemaltecos, nos mueve un pensamiento diferente en el sentido de que sí tiene mella el puesto? Yo creo que en todas las culturas, Glenda, quizás la diferencia está, si en una cultura u otra ese concepto pesa más, pero creo que en todas las culturas, las más educadas, las que tienen menos escolaridad, vamos a encontrar este concepto de ponerle precisamente por los mitos mucho peso a la posición, a la autoridad. A ver, yo he estado en lugares y estoy seguro que a ustedes les ha pasado. Sea por teléfono, por ejemplo, llamamos y decimos, ¿podría comunicarme con tal persona? Y la pregunta es, ¿quién le llama? Jorge Ponce. Y te dejan ahí 5 o 10 minutos y da igual. Y me ha pasado también presencialmente. Llego a un lugar y digo, buenos días, estoy buscando a tal persona. ¿Podría decirle que aquí está Jorge Ponce? Y da igual. De pronto al rato alguien se acuerda y dice, ¿cómo dijo que se llama? Soy el doctor Jorge Ponce. Oh, perdone, doctor Jorge Ponce. ¿Me estoy explicando? ¿Me están siguiendo? Es una mentalidad. Es increíble y pasa en todas las culturas. Yo diría que no solo en Guatemala. Yo creo que es un problema que tenemos en general. Tanto en América Latina, probablemente en España, harán clic conmigo y también en Estados Unidos esto pasa. Pero gracias, Glenda. Es un buen detalle. ¿Alguien más? Buenos días, yo tengo un comentario de estos primeros aspectos. Y precisamente con la pregunta anterior creo que va el hecho de que culturalmente percibimos que las órdenes las da el que está nombrado para hacerlo, ¿verdad? Pero sí, digamos, he experimentado o he aprendido que como, digamos, en cuestión de ejercicio de liderazgo, precisamente no es que tenga yo necesidad de empezar a dar órdenes, porque realmente no estoy nombrado para eso en ese momento, pero mis acciones, es decir, el desarrollo, mi desenvolvimiento, definitivamente empiezan a generar esa influencia y empieza a percibirse de los demás precisamente esa orientación hacia
ir a hacer determinadas cosas porque ven, digamos, es decir, inconscientemente uno podría estar liderando con el ejemplo, es decir, con la forma en que uno se desempeña y los demás en el momento determinado, pues terminan por señalar a esa persona a la hora de pensar en algún líder o pensar en alguien que tome la palabra, que lleve las cosas, pues rápido voltean a ver a aquel que era más responsable, llegaba más temprano, hacía antes las cosas, en fin, o sea, definitivamente el aspecto de la influencia, como bien lo señaló, pues es determinante, ¿verdad? Y que yo puedo empezar a ejercerlo sin tener que emitir órdenes, ¿verdad? Pero sí me interesó mucho. Absoluto, Marlon, concordamos contigo. Se trata de que precisamente al servir, al involucrarnos, al dejar que fluyan nuestros dones y capacidades, independientemente de que tengamos una posición en el grupo, en el equipo, en la organización, generamos esa credibilidad que provoca nuestro carácter. Y de una forma muy natural, Marlon, la gente comienza a ver que nosotros tenemos buenos aportes, buenas ideas, nos comienzan a preguntar y no tenemos la posición. Y de pronto alguien en el grupo dice, ¿saben qué? ¿Por qué no le preguntamos a Marlon? Y pues si Marlon no es parte de la directiva, no es parte de los gerentes, sí, pero es una persona que siempre está aportando, que siempre está sugiriendo, sus ideas son muy buenas, muy productivas. Y eso es precisamente influencia. Y aquí, cuando esto se ha investigado, ya no solamente lo comentamos como anécdota, pero los estudios de organizaciones nos están mostrando con muchísima claridad que esa es la verdad y no el mito. El problema del mito es que nos ha hecho muchísimo daño porque la gente entonces lo asume. Para liderar tengo que esperar que me den la posición. ¿Y qué pasa con eso? La gente se cruza de brazos y no se desarrolla, no crece, no sirve, no se involucra. Siempre están esperando que los invitemos a participar. Siempre están pendientes de a ver cuándo convocan. Y si no convocan, jamás se meten a jugar, no se tiran a la cancha. Y ese es el gran problema. Y en las organizaciones cristianas, por tragarnos estos mitos sin procesarlos, nos hemos hecho a nosotros mismos muchísimo daño. Por eso digo que aquí, en esta conversación, es bueno que estemos los más jóvenes y los jóvenes, que estemos los que tienen gran experiencia y aquellos que están comenzando en esto, porque creo que todos tenemos mucho que aportar para, como yo insisto, desarticular estos mitos y poner la verdad en evidencia frente a la gente y decirle a todas nuestras organizaciones y a toda la gente que hace parte de ellas, vamos, se vale, se puede liderar sin estar al mando, sin tener la posición. ¿Alguien más quisiera traer alguna pregunta, algún comentario más? Por favor, con toda libertad. Buenos días. Les saludo. Soy de Yajar, Guatemala. Bien. Pero vivo en Estados Unidos, en Nueva Jersey. ¿Cómo no? Qué gusto saludarle. Gracias. Cuando usted hablaba de la influencia o por decirle un título, ¿verdad? Al trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo en la vida de nosotros. Ya. Entonces, oyendo todo esto, yo diría que eso es todo para que realmente se desarrolle mi vida en concepto a la influencia, a ser reconocida, a que yo pueda actuar y pueda hacer las cosas con excelencia. Porque sin eso, yo lo tengo, yo puedo hacer influencia, pero negativamente, ¿verdad? Ya. En cambio, ya de este lado, yo creo que las cosas cambian y hasta nos sorprendemos a veces porque yo al menos fui una persona, creo que se le llama taciturnia, algo así es el nombre. Yo no podía hablar, no podía actuar, no iba a ningún lado si no iba alguien conmigo, pero cuando yo empecé a descubrir mis dones realmente, yo me sorprendí de lo que yo podía hacer, ¿verdad? Y de la influencia que yo podía tener. Pero ahora, entre los más jóvenes,
como decía usted, me sorprendo más, ¿verdad? De ver que la dependencia del Señor en mi vida me ha hecho pues más reconocida de alguna forma favorablemente a bien, a cosas positivas en mi vida, ¿verdad? Gracias. Excelente. Gracias, Patti. No, la identidad comienza con esa certeza y por eso es tan importante que la cultivemos siempre. ¿Quiénes somos? Antes que líderes, como seguidores en Cristo, y cómo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros, nos sigue formando y transforma, como dice Patti, nuestra manera de vernos dentro de las organizaciones y los equipos en los que servimos. Excelente. ¿Alguien más tendría alguna cosita que agregar? David, Sí, por tenemos favor. una pregunta en el chat. Nos Ok. escribe Anthony Sea, dice, saludos, estoy desde el trabajo. Mencionó que cualquiera puede ser líder, pero si este líder no está capacitado, ¿su liderazgo podría ser un fracaso a pesar de ser líder? Totalmente, totalmente. Yo creo que el hablar de que el liderazgo, y gracias Anthony por traer tu comentario a la mesa, la invitación está para todos y estamos diciendo, si el mito es mito, entonces todos están invitados al liderazgo. Pero estoy muy de acuerdo con Anthony que eso no significa que de la nada yo salto a la cancha y quiero los honores y tal y cual. No, es que aquí estamos porque precisamente necesitamos formación continua, desarrollo, el actualizarnos, independientemente de la experiencia, del conocimiento, si es formal, si es totalmente empírico, siempre estamos necesitando seguir fortaleciendo, seguir aprendiendo, seguir en desarrollo. Y yo creo que precisamente si dejamos de aprender hoy, como líderes, yo creo que ya estamos descalificados para mañana. Tenemos que seguir con empeño. Así que, Anthony, creo que esa es la ruta de trabajo. Bueno, vamos a seguir. Si no tengo a alguien que ahora mismo me haga seña de parar con algún comentario, entonces vamos a avanzar a la segunda parte, donde quiero profundizar ahora en los 4 hábitos cotidianos. Lidérate a ti mismo, escoge la positividad, piensa de forma crítica y rechaza la pasividad. Y quiero decirles que aquí, en las notas, ustedes verán que hice referencias a este libro, Cómo liderar cuando no estás al mando, del pastor Scroggins. Está en español. Y voy a tomar varias ideas. No estoy diciendo que vamos a seguir el libro en todos sus detalles, pero vamos a tomar algunas ideas y lo quiero hacer con el ánimo de que aquellos que quieren, después de estar aquí con nosotros, seguir profundizando en esta temática, recomiendo este libro como uno muy valioso, muy efectivo, muy útil para trabajar en procesos de desarrollo de liderazgo y trabajar con discipulado, con gente joven, por ejemplo. Así que vamos a trabajar con los 4 hábitos. No perdamos esto de vista. Debemos recordar que nuestro liderazgo no proviene de nuestra determinación. Insisto, estoy hablando desde esta perspectiva, este es un contexto cristiano. Probablemente ustedes en un contexto secular oirían otras maneras de enfocar esto, pero yo creo con gran convicción que esto es así. En el contexto cristiano, nuestro liderazgo no proviene de las ganas. Por mis pistolas, yo soy líder y el que manda. No. En el contexto cristiano, el liderazgo es un regalo, un don y una mayordomía de nuestro Creador. O sea, nuestro Dios pone en nuestras manos este don y esta responsabilidad. Entonces, si no es un asunto de solo por mis pistolas, porque yo quiero y lo voy a lograr, sino realmente que reconozco que esta es una bendición y una gracia que el Señor me equipe y me convoque, me llame, me invite a participar en el liderazgo, entonces es más fácil discernir y con más gozo responder a todo lo que implica ser un buen mayordomo. Lo que decía Anthony, esto no es nada más yo quiero la posición o la tomo, es cuánto esfuerzo y empeño pongo para crecer, para ser responsable en desarrollar las capacidades que Dios me ha dado. Y esto es mayordomía.
Con el hábito 1, partamos de esto. Tu supervisor no está a cargo de ti. Cualquiera sea para nosotros los que estamos aquí, inmediatamente en quien pensemos, supervisor o supervisora. Por favor, piensen, esa persona, tu jefe, tu líder, no está a cargo de ti. Eres tú quien no estás. Tú estás a cargo de ti mismo. Por lo tanto, este hábito, liderarte a ti mismo, o lo que se conoce como autoliderazgo, es un hábito que cultivas desde mucho antes que tengas una posición de liderazgo. Era lo que nos decía Marlon en el comentario que hizo en el tiempo de interacción. El mito nos dice que simplemente nos podemos poner cómodos y esperar. Algún día llegará la posición, la autoridad. Pero nosotros estamos diciendo no, esa no es la realidad, ese es un mito. El tema real es este. Desde siempre, si discernimos quiénes somos por la configuración, la arquitectura de Dios en nuestra vida, estamos listos para trabajar en el cultivar este tipo de hábito. Esta es la disciplina de ser fiel en lo poco, que nos prepara para lo mucho. Y ustedes saben que estoy hablando de algo fundamental en la enseñanza de Jesús. El que es fiel en lo muy poco es también en lo mucho. Creo que las marcas del buen liderazgo siempre están acorde con lo que el Evangelio enseña, lo que Jesús enseña. El liderazgo es un gran privilegio de menos a más. Y en la medida que nosotros somos fieles en lo menos, Dios abrirá puertas impresionantemente en lo mucho. Pero nuestra tarea es precisamente ser mayordomos cuando somos fieles en lo poco. Ahora, todos necesitamos también un plan de juego, un plan de acción. Y aquí hablo y en las notas me extiendo con mucho más detalles de estos tres elementos. A ver, en el plan de juego de autoliderazgo, lo primero que tenemos que hacer es modelar lo que significa ser, pongan atención, no un líder, sino un seguidor. ¿Cómo nosotros el día de mañana queremos seguidores y buenos seguidores si nosotros, cuando estamos ahora en la etapa de ser seguidores, no somos buenos seguidores? Ya me entendieron de lo que estoy hablando. Ahora, esto nos lleva al 2, monitorear nuestro corazón y nuestra conducta. Y esto habla de que estemos siempre abiertos a la corrección que Dios nos está brindando, la relación vertical, cómo Dios cuida nuestro corazón, pero que también estemos abiertos a escuchar de los demás cuando monitoreamos nuestra conducta, nuestras acciones. Y tenemos que tener un plan que nos permita saber bien de forma consciente dónde estamos hoy, hacia dónde queremos ir en la medida que crecemos, aprendemos, desarrollamos mejor nuestras capacidades y cuáles son nuestras metas en mediano y largo plazo. Así que el autoliderazgo no es simplemente una bonita idea. El autoliderazgo es un hábito que se trabaja de forma cotidiana. Por eso estoy presentando estos hábitos como hábitos cotidianos, diarios, constantes. Requiere trabajo, pero al final es lo que facilita el que nosotros podamos ser líderes, aunque no tengamos la posición. Líderes cuando no estamos al mando, no estamos a cargo. Escoge la positividad. El hábito 2. Ahora, por favor, no me malentiendan, no quiero confundir. Yo no vengo a hablar hoy aquí del pensamiento positivo. No creo en tal cosa. Ya, lo digo de una vez de entrada. Estamos hablando de algo diferente. Y a medida que me permitan avanzar, se van a dar cuenta. La positividad no es pensamiento positivo. Ese autoengaño que ignora la realidad. No, jamás propondría eso. No lo enseño, no lo creo, no lo practico. Practico la positividad. Y varios de ustedes que me conocen más de cerca, porque hemos podido trabajar juntos, lo saben muy bien. La positividad se basa en una perspectiva diferente de la realidad y se le conoce, y este es un concepto que Clay Scroggins profundiza en su libro, el que recomendé, Cómo liderar cuando no estás al mando. Una visión panóptica de tus circunstancias. Probablemente estamos más familiarizados con el concepto panorámica, visión panorámica. Ahora, la visión panorámica es cuando yo me paro frente a un gran paisaje y puedo captar en una visión de 180 todo lo que está frente a mí. Pero la visión panóptica habla de algo diferente. La visión panóptica es vernos a nosotros mismos en el centro, vamos a decir, de una circunferencia de 380 grados. Y en el centro de ella entonces vemos todas las partes, desde arriba,
los que nos rodean y nos vemos a nosotros mismos en el centro de esa realidad. Y nos damos cuenta que tenemos que ser agentes que suman una visión positiva, optimista de las cosas y de la realidad. Esa es la visión panóptica. Ahora, esa visión más amplia produce una perspectiva más sabia porque nos permite aportar a nuestros equipos, organizaciones, iglesias, energía en nuestra actitud. ¿Saben? Es cierto que nuestros conocimientos y experiencias aportan mucho en las organizaciones a las que servimos, pero yo estoy convencido que más que nada el mejor aporte de un líder es una actitud con energía o una actitud energizante que entusiasma, que inspira a los demás a querer hacer las cosas. Cuando un líder no conecta con su organización como una persona que inspira, yo digo, ¿por qué no se hace a un lado? Deja la posición y permite que otro entre a batear. Porque la verdad es que hay líderes que más que energizar deprimen, desaniman, porque no tienen una visión panóptica. Están más preocupados por las cosas que no van bien y por ahí pierden el norte. El segundo gran aporte es la humildad hacia quienes están en autoridad. Y volvemos a aquello de modelar el ser seguidor. La humildad hacia quienes están en autoridad. ¿Por qué? Porque ya hemos estado ahí y sabemos el costo que tiene estar en autoridad. O porque sabemos que queremos estar ahí, pero ya entendimos que no lo necesitamos para liderar. Entonces no tenemos por qué pelear. Aunque en un momento dado la autoridad, nuestro líder, nuestro coordinador, de pronto no sea la persona que según nosotros, vamos, es el más experimentado, el que tiene las mejores ideas, etcétera. Pero igual, otra vez, fiel en lo poco, para esperar la gracia de lo mucho. Y eso también nos lleva al número 3, unidad con todos nuestros asociados. No solamente humildad con los que nos supervisan, pero unidad con nuestros colegas iguales o con nuestros subalternos. Y esto es lo que genera el trabajar este hábito de positividad con una visión panóptica. Ahora, no perdamos de vista las realidades. Hay 5 respuestas que rompen, golpean la positividad. Son muy humanas y ven ustedes que yo estoy tratando, al ir elaborando el tema, de que no nos ilusionemos con que el liderazgo es un lecho de rosas. El liderazgo en el contexto cristiano también es una realidad muy humana. Y aún en el mejor escenario, en el mejor ministerio, en la mejor organización, estas cosas están ahí y golpean nuestro optimismo, nuestra positividad. Y como líderes tenemos que estar conscientes y darnos cuenta cuando nos está afectando, por ejemplo, la duda o la preocupación. Y no logramos salir. Bueno, partamos de un simple hecho. Dudamos porque pues, no podemos predecir el futuro, no tenemos esa capacidad. Tenemos siempre que confiar en el dueño del tiempo, que es nuestro Dios, nuestro Señor. Y la preocupación muchas veces puede convertirse en el asunto que nos frena, nos obstaculiza al punto de que ya no generamos nada de servicio, de proactividad. El cinismo, el yo que pierdo, me da igual. Tengo la posición, me pagan por ella y que las cosas salgan como salgan. Es terrible. Y esto hace mucho daño. La negatividad. Algunas veces la disfrazamos con aquello de yo no soy optimista, yo soy realista. Y por ahí lo que estamos realmente es tratando de cubrir o barnizar el que somos personas que nos hemos vuelto muy, muy negativas. Por supuesto, en el liderazgo y en la medida que lo ejercemos y se dan situaciones, circunstancias y luchas donde incluso gente con la que hemos servido nos golpean o nos defraudan, de pronto llegamos a un punto en el que sentimos que confiar en lo mejor de los demás, en ser siempre positivos, como que se vuelve cuesta arriba. Pero aún así, estamos llamados a darle a nuestros equipos lo mejor de nosotros y esa es una actitud positiva. Y la fatiga, más que normal. Puede ser que estemos libres de duda, de preocupación, de cinismo, de ser negativos, pero nos cansamos. ¿Cómo nos vamos a cansar? En el sentido integral, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Eso está en la Biblia. Abres la Biblia y te encuentras con gente como Elías, que en algún momento dijo no puedo más. O Moisés, que le dijo al Señor, Señor, renuncio.
Y si no me la aceptas, quítame la vida. Ese es Moisés, el Moisés de la Biblia. Entonces, por favor, no salgamos nosotros de pronto creyendo que somos, wow, la última maravilla del ministerio y de la iglesia, porque hoy me sentí fatigado. No, para nada. Y esto de llamar a la positividad no significa ignorar la realidad. Insisto, esto no es pensamiento positivo. Esto es ser positivos en un contexto en el que también estamos conscientes de estas dificultades. El hábito 3, piensa de forma crítica. El pensamiento crítico es la habilidad que te permite llegar a ser un líder, subrayo esa palabra, balanceado, equilibrado. En lugar de uno que se va a cualquiera de estos dos extremos. Uno, exageradamente positivo, pensamiento positivo. O el otro, un cínico y un negativo por excelencia. Creo que este hábito le va a poner balance al anterior. Porque si dijimos en el otro, en el hábito previo, y aquí estoy repasando mis propios apuntes, en la positividad, el pensar de forma crítica, de forma sensata, intencional y deliberadamente examinando los hechos, nos permite poner esto en un buen balance. Hay 3 rasgos que me parece a mí que son muy evidentes en los líderes que piensan de forma crítica. Número 1, son aprendices. O sea, nunca paramos de aprender, sin importar los años de experiencia, sin importar por cuántas organizaciones he pasado y he dejado una buena huella, un buen impacto, sin importar los grados que puedo tener académicamente. Los líderes de los que estamos hablando hoy, que lideran sin estar a cargo y que practican estos hábitos, son aprendices permanentes. Y por eso son capaces de notar las anomalías. O sea, ven lo que falta, lo que se puede mejorar, pero no se quedan ahí solo para criticarlo, sino para proponer soluciones. Por eso en el aprendizaje lanzamos muchas preguntas, porque las preguntas son las que generan precisamente el seguir creciendo, seguir investigando. Entonces, aprendices, gente que puede notar las anomalías y que son capaces de observar y conectar. La causa-efecto y el clima emocional. ¿Cómo se está sintiendo la gente en este momento de la iglesia o de la organización frente a estas metas, frente a este proyecto o en este contexto de dificultad? Por eso, la positividad, volvemos al tema anterior, no es pensamiento positivo que ignora la realidad, porque ahora el pensamiento crítico nos permite hacer un buen análisis de la realidad y ponemos estas en conjunto y tenemos un cuadro mucho más integrado, balanceado. Por eso necesitamos trabajar en estos 4 movimientos, estas 4 fases para ir hacia el pensamiento crítico, como líderes que estamos liderando sin estar al mando. Deja de pensar como un empleado. Piensa como un propietario. Es una metáfora. Porque lo que estamos diciendo con esto, lo que estamos queriendo decir con esto es aprópiate de la organización, las metas, el proyecto. Si sigues pensando solo como aquí estoy para cumplir mis deberes, me pagan mi salario y se acabó, algún día tendré la posición de liderazgo, entonces en realidad jamás desarrollamos influencia. Deja de apilar reuniones o acumular reuniones. Empieza a programar reuniones para pensar. Esta es otra metáfora. Algunos estamos de reunión en reunión y no paramos. Y no hay tiempo realmente para leer, no hay tiempo para sentarnos, analizar, pensar, escribir las ideas, tomarnos ese momento de ser aprendices, de notar las anomalías y de hacer las conexiones. En algún momento las organizaciones, y hay estudios hoy en día que están hablando, cuantificando esto, gastan o desperdician millones de dólares o quetzales o colones o cualquiera sea la moneda que tenemos en Sudamérica, reales, bolívares, pesos chilenos, qué sé yo, gastan millones en reuniones que no llevan a nada. Y no le estamos dejando a la gente tiempo para pensar, para crecer en sus capacidades críticas. Deja de ser crítico. Y yo diría aquí en lenguaje muy de Centroamérica, criticón. Deja de ser criticón. Y para nuestras queridas damas en el grupo, criticonas. Dejen de ser criticonas.
y empiecen a pensar de forma crítica, que son dos mundos diferentes. Pensar en forma crítica es venir y traer soluciones a los problemas. Ser criticones es simplemente estar tirándole piedras a la gente. Que lo haces mal, que no sabes, que si yo estuviera ahí yo lo haría mejor. No, no estamos hablando de tal cosa. Y deja de calificar a los demás. Mejor darles una mano. Ese es alguien que lidera aunque no esté a cargo. En lugar de solamente, él se merece un 10, lo hizo bien. Él no. O ella, un 5, un 6. No, en lugar de estar calificando a la gente o estarte comparando, yo lo haría mejor que tú. El día que yo esté de pastor de jóvenes, van a saber lo que es tener un buen pastor de jóvenes. O el día que yo sea en esta iglesia el pastor principal, van a saber lo que es tener un buen pastor. O cosas por el estilo. En realidad lo que necesitamos hacer para liderar sin estar al mando es darle a la gente una mano. Aquí estoy, ¿cómo te ayudo? Mira, tengo esta idea. Te envío este artículo. Oye, mira, acabo de leer un libro, te lo quiero recomendar. Es más, te lo regalo, no te lo recomiendo. Eso es movernos hacia el pensamiento crítico. Y vamos terminando entonces con el hábito 4. Rechaza la pasividad. Cuando asumimos esta perspectiva, esperar que tu líder te diga qué hacer. Mira lo que pasa. En realidad tu líder tiene que pensar en cómo hacer su trabajo y encima el tuyo. Oh Dios, eso es una tragedia. Y para nosotros que estamos en liderazgo, lo sabemos muy bien. Cuando nuestros colegas o subalternos están esperando que nosotros digamos, esto es lo que hay que hacer, en realidad lo que estamos es, para nosotros mismos, asumiendo doble tarea. Tengo que sacar mi trabajo y encima tengo que hacer el tuyo. Y eso no se vale. Y jamás nos permitirá ser líderes que lideran sin estar al mando. Así que no podemos. Por eso dejamos estas ideas. 3 hábitos para resucitar, reanimar tu proactividad. EPR. Escoge hacer algo. Encuentra una manera de agregar valor a los demás haciendo algo. Precisamente porque venimos del pensamiento crítico y hemos notado anomalías. Eso se puede hacer mejor. Pues hazlo. Eso se podría escribir de otra manera. Escríbelo. Eso se podría publicar en el boletín. O podríamos ponerlo en el website. Pues hay que ponerlo. Pero tú puedes hacerlo. No esperar que te paguen por ello. No esperar que alguien venga y te diga, ¿quieres estar en mi equipo para que me ayudes a mejorar el sitio web de la iglesia o de mi organización? Ahora, no solamente escoger hacer algo, pero hacer el plan. Nunca presentes un problema sin una solución en mente. Si estamos en posiciones y estamos queriendo intencionalmente liderar, aunque estamos conscientes de que no estamos a cargo, no estamos al mando, y vemos esas anomalías, y vemos un espacio donde podemos generar algo nuevo, entonces, cuando venimos a señalarlo con el supervisor, con el equipo, con la organización, con el comité, como le queramos llamar, no presentemos únicamente el problema, traigamos ya una solución en mente. Y algo sumamente importante, responde al supervisor o a tu coordinador o a tu jefe. Esto significa conocer lo que es importante para él o ella y anticiparse. Es decir, ¿de qué manera yo puedo precisamente aportar, liderar, aunque no estoy a cargo, si sé exactamente para mi coordinador, mi coordinadora, mi equipo de líderes, dónde está en este momento en la organización su principal preocupación? ¿Cuál es el proyecto que más tiempo les está consumiendo? Entonces, ¿de qué manera tener esa información me permite a mí anticiparme? Mira, yo conseguí unos datos, yo conseguí esta información. ¿Sabes qué? Tengo relación con alguien que podría ayudarnos con esto que estamos buscando o investigando. O ¿sabes qué? Conozco de alguien que compró ese equipo y nos podría ayudar valorando el equipo que se compró. Hay tantas maneras en que nosotros podemos hacer de EPR, escoge, planifica, responde, una cultura, una manera de ser y de hacer las cosas que ayuda a nuestras organizaciones. Ahora, como hemos venido haciendo en todos los hábitos, hay un otro lado. Vamos a decir como en la Guerra de las Galaxias, el lado oscuro de la fuerza. Bueno, las realidades que siempre tienen un lado que le pone contrapeso a lo positivo de estos hábitos. La anatomía de la presión, y me encanta, este es otro libro que espero que esté muy pronto en español, Confident Leader, un líder seguro,
de un autor cristiano, un hombre con grandísima experiencia pastoral y organizacional, y él habla de la anatomía de la presión. La presión que está sobre nosotros y en nuestras organizaciones tiende siempre a ser mayor. ¿Qué significa eso? Que todos, las organizaciones, igual nosotros, al crecer, crecen los problemas. Más gente que atender, más procesos, más agenda, más presupuesto, y esto genera, evidentemente, mayor presión. Todos nosotros que hemos hecho carrera en iglesias y organizaciones, sabemos que cuando llegamos ahí 5 o 10 años atrás, las cosas eran más suaves. Hoy día, 5 o 10 años después, las cosas son más complejas. ¿Y quiénes están pagando el costo de esa presión? Nosotros, los líderes. Las computadoras se dañan y ¿qué hacemos? Se compran nuevas. Pero nosotros, no es así de fácil. Crecimos y ya no cabemos en este local, conseguimos otro más grande. Pero en ese contexto, nosotros también, humanamente, sufrimos la presión. Porque más que hacer y más presión reduce nuestro margen. A ver, margen es ese espacio, esa capacidad que hay entre nuestra carga y nuestros límites. Si mi límite es 100 y yo le metí ya una carga de 120, yo estoy en déficit. Simplemente no da. Si mi límite es 100, yo ando bien con una carga de 80, no de 100 ni de 120. Y esto es con lo que hay que tener cuidado cuando ya estamos hablando de cómo hacemos de este conjunto de 4 hábitos precisamente algo útil, productivo y efectivo para nuestras organizaciones. Y el ciclo empeora cuando la reducción de nuestro margen incrementa la presión, porque entonces comemos más a la carrera, dormimos menos o dormimos mal, y estamos siempre en modo de urgencia, y el modo de urgencia nos va restando el tiempo que realmente necesitamos. La presión entonces en largo plazo, si se deja sin atención, drena nuestra resiliencia, esa capacidad saludable de manejar los cambios y manejar todos los quehaceres, y reduce nuestras capacidades cognitivas, físicas, emocionales, porque simplemente drena, nos va dejando sin sustento. Bueno, estoy llegando casi al final de la conversación, antes de la pausa con la que cerraremos la interacción, ahora que hemos comentado los 4 hábitos, pero quiero dejar una nota que es el cierre y en el material que van a recibir, así es como termino, haciendo una referencia bíblica a un caso que para mí es extraordinario. José, el José patriarca del Antiguo Testamento, un modelo de liderazgo sin estar al mando. Por supuesto, no tenemos tiempo para hacer un estudio bíblico, pero quiero hacer unas referencias que nos presentan el panorama. A ver, la historia de este hombre se cuenta en Génesis 37 al 50. Y de los 17 a los 30 años de su vida, es decir, esa etapa de ser un adolescente a convertirse en un joven maduro, su vida empeora. Eso es lo que nos cuenta la Biblia. Al caer sobre él, primero la esclavitud en el exilio, obligado por su propia familia, un crimen familiar. Luego viene la acusación falsa por la esposa de un político egipcio de alto nivel, un hombre de influencia. Y esto lo lleva a José a la prisión injusta por un crimen que él no cometió. Pero para mí lo impresionante de la historia es que a lo largo de esos años, José se mantuvo productivo y creciendo integralmente. Y mientras te van contando todo ese drama, una y otra vez, José perseveraba, la buena mano de Dios estaba con él, y José no pecó contra Dios. Es impresionante. Y la pregunta es, ¿cómo lo logró? Lo logró practicando los 4 hábitos cotidianos de los que yo acabo de hablar. Autoliderándose, él nunca esperó a estar al mando para liderar. Escogió la positividad, no el pensamiento positivo, pero pensó de forma crítica, sabía analizar, sabía hacer lectura del contexto, de las realidades del momento, y rechazó quedarse pasivo. A donde él llegó, se convirtió en una persona, Marlon lo decía hace un rato, después de un poquito de tiempo, oye José, ven, ayúdame, ¿por qué no eres el asistente aquí conmigo manejando toda la cárcel? En otras palabras, sin estar al mando, José fue un líder
a lo largo de la época más dura de su vida. Y entonces llegó el momento en que el faraón del imperio de la época le dijo a José: tú eres el hombre después de mí, el segundo al mando. Y así es como termina esta historia maravillosa. Es un final feliz. Un hombre con un legado, con un impacto que salva a toda una nación y miles y miles y miles de personas por la gestión pública, la administración pública que ejerció José. Podríamos hacer, por supuesto, y lo dejo ahí como un aperitivo para que ustedes profundicen un estudio bíblico con el que yo cierro el material, el tema. Hay un ejercicio al final de las notas donde ustedes podrán aplicar cómo trabajar un plan personal para usar estos hábitos. Y bueno, esto nos lleva a justamente, según mi cronómetro, eso me deja muy satisfecho, hemos consumido 1 hora y minutitos desde que abrimos. Así que tenemos buen tiempo para tener un momento de reflexión. Ahora hemos cubierto ya la base, pero también los 4 hábitos para liderar sin estar al mando. Así que, ¿algún comentario, algún aporte, alguna pregunta también, algo en donde quisieran que yo amplíe un poquito? Con el mayor gusto. Para eso estamos en esta etapa con la que estaremos ya cerrando el seminario. Vamos a saludar a Noemí Pineda, quien nos escribe en el chat. Gracias y felicitaciones por tan buena enseñanza. Y nos consulta en dónde puede obtener el libro que Jorge nos ha recomendado. Creo que esto va a depender del país. Actualmente aquí en Guatemala está agotado el libro, así es que creo que sería de buscar en una librería cercana para poder adquirirlo. Esperamos tenerlo pronto en Gracia Bookshop. David va a hablar de eso. Y si ustedes están fuera de Guatemala, entonces traten de buscar una buena librería cristiana, el libro de Scroggins, por favor. Pero David va a hablar de esto al final, David López. Pero gracias, Noemí. Qué bueno que nos has acompañado. ¿Alguien más quisiera? Por favor, Osbel. Saludamos a la tierra fría de Quetzaltenango. Osbel, bienvenido. Pues, hermano Jorgito, Dios le bendiga. Buenos días y buenos días a los que hoy están siendo parte de este excelente webinar. Tal vez una pregunta, no sé si sería tan amable de ampliar tal vez un poquito más. Me gustaría, bueno, para mí es un término nuevo, lo panóptico. Entonces, quizá por ahí un poquito más de no sé, de ideas para entender un poquito más este término, ahora que para mí es nuevo, lo digo. Gracias, hermano Jorgito. No, gracias, Osbel. Bueno, el término en sí significa óptica total, visión panóptica, visión de óptica total. Por eso cuando pasé por ahí dije, la visión panorámica es cuando uno tiene de frente un gran paisaje y uno puede verlo a 180 grados. Pero la visión panóptica, la visión total, tendríamos que pensar como en un dron, vernos desde arriba y nosotros en el centro, y entonces tratar de hacer un análisis de la realidad de forma total. Otra manera de hablar de esto, Osbel, es visión amplia. Una visión 360 grados, en la que nos vemos a nosotros mismos con nuestras fortalezas, debilidades, capacidades, pero también vemos la realidad y cómo los demás, con quienes trabajamos y servimos, están también sumando sus propias capacidades, experiencia, talentos. Y esa visión amplia es la que nos permite reconocer que no estamos solos y que nuestras organizaciones no dependen solo de nuestras capacidades y que necesitamos de los demás. Creo que la visión panóptica nos ayuda a ser humildes y a ser realistas. Eso creo que es el aporte. Y si ustedes tienen la oportunidad de leer el libro de Scroggins, él profundiza aún más en estos conceptos de visión panóptica. Gracias, ¿Alguien hermano. más? Por favor, Osbel, gracias. Marlon. Gracias. Solo para, bueno, antes de mi comentario, tal vez aportar un poquito más al concepto panóptico. Originalmente, es decir, como concepto, es un concepto de arquitectura utilizado, digamos,
con el propósito de establecer una ubicación en una construcción determinada, de donde se tiene el panorama casi completo de la construcción o una visión así de todo el lugar. Es decir, técnicamente viene de eso, ¿verdad? Que la aplicación pues la acaba de explicar ya usted, pero es básicamente el poder pararse en un lugar y tener un panorama mucho más amplio. Pero, bueno, mi comentario viene en el hábito 3, donde dice piensa de forma crítica, es decir, para no estar en los extremos de ser positivista o negativo completamente, y viendo los 4 movimientos, dejar de pensar como un empleado, dejar de apilar reuniones, dejar de criticar, o no calificar a los demás. Creo que esto nos facilita el ser también mediadores, es decir, venimos a hacer en algún momento ese punto de equilibrio, porque sí vamos a tener seguramente en los grupos donde nos desempeñemos estas posiciones, ¿verdad? Es decir, mucho positivismo sin realidad, o negativismo sin ver las posibilidades, ¿verdad? Y entonces el tener en cuenta estos aspectos nos pone o nos puede poner en un plano de poder mediar entre las partes y de alguna manera pues movernos a todos a una realidad, pero en pro de encontrar la mejor manera de seguir adelante, lo cual igual nos viene a colocar en una posición, aunque no estemos liderando, pues precisamente de ejercicio, ¿verdad? Pero me hizo pensar en esto, por eso lo quería comentar. No, un gran aporte, Osvaldo, lo aprecio mucho. Excelente. No tenemos que estar en posición de autoridad para hacer ese tipo de puente y de acercar partes en una organización cuando vemos los extremos. La gente que es absolutamente optimista, sin ver realidades, y aquellos que se van al extremo de señalar que todo es negativo y que no hay esperanza. Pero muchas veces nosotros somos los facilitadores de esa visión más integral. Gracias, Osvaldo. ¿Alguien más quisiera sumar o que ampliemos algo? Con mucho gusto. A ver, yo miro una conversación muy animada ahí en Santa Tecla. Por favor, cuéntenos un poquito de qué están hablando Carlos y asociados. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Carlitos, ¿cómo están? Hola. Qué bueno. Qué bueno saludarles desde acá de El Salvador, Santa Tecla. Aquí estamos discutiendo eso de liderazgo. Melvin tenía ahí. Creo que se frizó. No, partiendo del ejemplo, me llamó la atención el ejemplo de José, porque José, yo entiendo que José no recibió un cargo de liderazgo, sino hasta que Faraón le dice que ejerza, pero según lo que usted mencionaba, él se autolideró a sí mismo. Partiendo de eso, entonces, todos somos líderes, todos hemos recibido el regalo de liderazgo, ya sea que tengamos personas a cargo o no, ¿verdad? Y en ese sentido, todos estamos llamados a cultivar todas esas áreas de hábitos, porque en un sentido todos lideramos. Claro, claro. Absoluto. Y José es un magnífico ejemplo de alguien que no esperó tener gente a su cargo, tener posiciones en cargo. Él simplemente se vio como una persona que con estos hábitos que él cultivaba en su vida, él podía ser de impacto, de influencia, y lo fue. Y por eso la gente comenzó a reconocer, independientemente de que no compartieran su fe, porque él vivía en una cultura totalmente ajena a la fe en Dios, y sin embargo es un hombre que llega hasta ser el segundo en el imperio egipcio de la época. Así que es un modelo magnífico para profundizar en él y sacar muchísimo como inspiración y como modelo. Carlos. Yo creo que también el mismo pecado, ¿verdad? Que como hombre tenemos desde la creación, cuando el Señor nos creó, quieras o no, el hombre quería pues gobernar, quería estar sobre Dios, quería ser como Dios. Entonces yo creo que ese es una situación que luchamos diariamente, ¿verdad? Todos, y más si estamos en un puesto de líder o estamos bajo liderazgo, ¿verdad? Queremos ser líderes y está esa lucha constante. Yo creo que ahí como cristianos, ¿verdad? Y a mí me encanta la historia de José porque dice que
Jehová estaba con José, no José estaba con Jehová. Entonces, qué interesante estar seguro que Dios está a nuestro lado en el lugar donde estemos. Por eso es importante, gracias Carlos por tocar ese punto, el que hayamos partido de que antes que líderes somos seguidores de Cristo y Dios está trabajando en nosotros una configuración, lo que decía Carlos, y es muy sano cuando nosotros lideramos en ese orden. Siempre estar conscientes. ¿Quiénes somos como hombres y mujeres que servimos al Señor en liderazgo? Somos seguidores de Cristo. No somos el presidente de la denominación. No somos el director de Visión para Vivir o de FAM Guatemala. Somos un siervo o una sierva de Cristo, un seguidor, un discípulo. Y cuando nuestra identidad se arraiga en esas grandes verdades de quién nos ha hecho el Señor, entonces lideramos con una perspectiva más saludable, más correcta, más apropiada. Bueno, Glendita, por favor. Gracias, Jorge. A mí me gustaría que le dieras un consejo a aquellos que quizás están empezando en el liderazgo. Conforme vamos pasando en este trayecto, hemos aprendido que hay que tener piel de rinoceronte, porque hay cosas que duelen, ¿verdad? Yeah. Pero cuando alguien está en esa actitud que tú nos estás enseñando, está proactivo, quiere hacer, pero de repente se encuentra con el antiguo, ¿verdad? El antiguo que le dice, tú no eres mi pastor, o tú no eres, o quién te dijo que tú puedes hacer esto. ¿Qué consejo le damos al líder que tiene la buena actitud y se encuentra con alguien de mala actitud? Gracias, Glenda. Creo que asimilarlo como parte de esa formación que Dios mismo, a través de esas circunstancias o personas, que a veces en lugar de acoger, de recibir como qué buen aporte, gracias, qué buena idea, nos encanta tu colaboración, nos da la espalda, nos golpea, nos simplemente nos dicen, mira, algún día vas a poder opinar, pero ahorita vos aquí no sos nadie. Otra vez, el mito, no estás en autoridad y tal. Asimilarlo. Creo que eso es lo que nos va formando y nos va dando precisamente el que llegará el día en que nosotros también tendremos la posición y tendremos gente que va a venir con nosotros, con ideas, con aportes. Y ahí será el momento para que nosotros digamos, aprendí la lección. En el sentido de que ahora yo acojo, recibo, agradezco, animo, aliento. Cambiamos el modelo, cambiamos la historia de cómo se han hecho las cosas. Y creo que ahí está la oportunidad. No es fácil, pero creo que es la escuela en la que el Señor nos va formando. Bueno, creo que estamos a buena hora, casi en la agenda que teníamos. Voy a pasar el tiempo con David López para que él haga el cierre. Yo les agradezco muchísimo y les dejo la pregunta. ¿Qué ha sido el resultado más destacado del webinar para mí? Escríbanos y les enviamos las notas.